gusto estar acá, la verdad que es un honor y siempre un desafío, porque te advierto que cuando Cristian me planteó el tema, uno lo podía agarrar por cualquier parte, y es un tema que tiene bastantes aristas y puede dar para mucho más que 30 minutos. Yo quisiera partir simplemente con una inquietud, ¿no? Cuando yo partí, ¿no es cierto?, preparando esto, mi primera pregunta fue esta: ¿qué decisiones difíciles me ha tocado tomar, ¿no?, en algún momento de mi vida profesional? He pasado por varias áreas, me siento mucho más vinculado al mundo académico que al mundo de la empresa, sin perjuicio de que he estado la mayor parte de mi vida como ejecutivo. Y también como profesor, que ha sido un regalo, una bendición, en la Universidad Católica. Específicamente ahora me dedico, porque no tengo más tiempo, a hacer clases a nivel del MBA. Volviendo a esta pregunta, déjenme darles un ejemplo de algo que a lo mejor nos han tocado enfrentar, algo parecido o similar. Usted es gerente de tesorería. No es que seamos gerentes de tesorería, pero para que entendamos, digamos, el tipo de contexto con el cual a veces nos encontramos. Una parte fundamental de su bono depende de cumplir los días de pago proveedores, que debería hacer como meta 45 días. Esto es una cosa media técnica, pero da lo mismo. Lo importante es el contexto fundamental. Debido a proveedores con mucho poder de negociación, esta cifra es mucho más baja que eso. Por lo tanto, la única opción que usted tiene para cumplir esta meta es extender el plazo de pago a 90 días a muchos proveedores pequeños, en su mayoría agricultores. ¿Qué es lo que hacemos? Probablemente ustedes van a decir: oye, pero es obvio, ¿cómo te vaya a matar a un proveedor chico que no le da, te fijáis, para que tú le pagues a 90 días? El gallo necesita caja porque está en un día a día que es intenso, no tiene grandes recursos, no tiene escala, y sin embargo, yo me he dado cuenta que en la gran mayoría de las organizaciones, sobre todo corporativas, este tipo de cosas a veces pasan obvias y no las consideramos. ¿Qué es lo que uno debería hacer? La verdad es que las decisiones fáciles son fáciles porque hay opciones que son bastante más claras que otras. ¿Cuándo son las decisiones difíciles? No necesariamente las decisiones difíciles son porque son grandes decisiones. Muchas veces nos encontramos con pequeñas decisiones que siguen siendo súper complejas. ¿Y qué es lo que hace que una opción sea compleja? Es el hecho de que las alternativas que yo tengo, la decisión, la alternativa A, de la B, de la C, son básicamente similares. No tengo claridad sustancial de cuál es mejor una de otra. Y, en definitiva, ¿no es cierto?, se nos produce una situación en donde ¿qué es lo que hacemos? Con mi señora estuvimos hace algún tiempo, justo nos tocó, así que está con la cabeza pensando en esta charla, estar en Buenos Aires, y encontré un libro, les voy a recomendar algunos libros aquí, humilde recomendación, que es bien interesante, que se llama Vivir la empresa orgánica, de Carlos Berrío y Lippershey. ¿Ah? Barry, perdón. Este libro yo no lo he visto acá, lo he visto en... ¿está aquí? Bueno, nosotros lo compramos allá. Es un libro bien interesante y habla de esta metodología que para algunos de nosotros a lo mejor puede ser un poco más práctica, más conocida, que es la fe práctica en la Divina Providencia, y cómo esto lo podemos integrar dentro de la empresa. Y lo que él plantea es que efectivamente hay un discernimiento en donde claramente la acción querida por Dios hay que trabajarla. Uno tiene que trabajar esta acción querida por Dios. Son hipótesis que uno va planteando y tú tienes que ir probándola en la medida que vas avanzando, viendo cuáles son los frutos, ¿no es cierto? En esa misma línea, y aplicando algunos de los elementos que uno ha visto y que conoce respecto de la fe práctica de la Divina Providencia, ¿qué pasa en una empresa? ¿Existe en una empresa la posibilidad de que tú tengas una mirada relacionada con las voces, las realidades del alma, las realidades del tiempo y las realidades del ser? ¿Qué pasa con eso y cómo eso le afecta a un ejecutivo a que pueda tomar sus decisiones?
Déjenme tratar de reflexionar un poquito en esta línea. Les voy a poner un ejemplo de una compañía que yo he estado conociendo hace un tiempo y por varios motivos investigando un poquito más, a ver si tratamos de descubrir cómo esto le puede ayudar, facilitar o producir un problema a un ejecutivo o a un profesional que tiene que tomar decisiones complejas. Pensando en las realidades del alma. Las realidades del alma para una empresa en realidad no son otra cosa que la originalidad empresarial que la empresa tiene. Probablemente la voz del fundador, aquello por lo cual el fundador se la jugó. Eso que efectivamente le entregó un estilo, una forma de entender, ¿no es cierto?, cuál era su rol en la sociedad o el rol que el fundador quería tener en la sociedad. El punto de vista, que muchas veces en estrategia comercial, y este es un elemento sustancial en una estrategia competitiva, que es el posicionamiento. Una empresa que carece de posicionamiento no tiene un punto de vista y por lo tanto queda un poco perdida, no se reconoce, estás como entre la mitad de un punto A y un punto B. Esas compañías que quieren estar un poquito en el mejor de los mundos y finalmente nadie las reconoce porque nadie sabe si de verdad tienen un punto de vista. Hoy día se ha puesto de moda este término, ¿no es cierto?, que usan, que es el relato. ¿Cuál es el relato de esta compañía? Bueno, eso es el punto de vista, es un posicionamiento. ¿Cuáles son sus metas, sus anhelos futuros? Tanto individuales como colectivos. A veces el fundador tiene una meta, pero entre todos los ejecutivos van moldeando algo distinto, un sueño colectivo que empieza a permear, ¿no es cierto?, cómo la compañía puede hacer una diferencia. Eso también está relacionado con la claridad en principios, en valores, en los modelos o en los paradigmas de cómo desea ver el mundo. ¿Por qué esta compañía considera que tenemos que hacer negocio de esta forma? O nos damos cuenta que en realidad somos completamente distintos. Estamos en el mismo rubro, pero tenemos un modelo de hacer empresa completamente diferente. Un ejemplo, este caballero, hay mucha gente que a lo mejor podrá pensar, yo no lo pongo como un ejemplo de algo fantástico desde el punto de vista de seguir, pero sí me parece un ejemplo muy claro en términos de estos elementos del alma, del ser y del tiempo. Yvon Chouinard era un caballero que le encantaba escalar y fascinado por Patagonia, lugar al cual viene frecuentemente, desde muy joven, él se puso a fabricar unos pequeños ganchos específicos que necesitaban los escaladores y los aprovechaba de entregar a personas que también tenían el mismo hobby y aprovechaba de cobrar un poquito por eso. Sin embargo, se empezó a dar cuenta que esto crecía, que la gente estaba muy interesada en este tema y por lo tanto termina fundando una compañía que después deriva en lo que hoy día conocemos como Patagonia, que es una empresa que vende, ¿no es cierto?, artículos outdoor, etcétera, etcétera. Miren el punto de vista de este fundador, que permea completamente el alma de Patagonia. Nunca seré feliz con las típicas reglas de los negocios. Deseaba distanciarme lo más posible de esos cadáveres carapálidas en trajes elegantes que veía en las publicidades de las revistas de las aerolíneas. Si iba a ser un hombre de negocios, lo haría bajo mis propios términos. Esto es Patagonia. Uno compra un Polar, pero detrás del Polar existe una identidad y ese es el alma que de alguna forma uno observa detrás de esta marca. Cuando alguien compra Patagonia, lo hace porque es cool, lo hace porque es bonito, porque yo quiero parecer que soy outdoor. Siempre mis niños me agarran para el palanqueo porque tengo una mochila North Face. Me dicen, pero te podría comprar una mochila Lipi. Es verdad, es que yo quería ser más cool. Entonces decirle al mundo que efectivamente subía cerros. Y un poco lo que pasa con Patagonia. La marca también encarna un punto de vista y eso de alguna forma permea al interior de la organización. ¿Cómo le ayuda o le facilita o le dificulta la tarea a un ejecutivo? Déjenme darles otro ejemplo. Entonces, las realidades del alma, ¿qué es lo que tenemos? Identidad, yo puse los centrales, ¿no es cierto? Principios, valores, anhelos, etc. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo del contexto histórico es más o menos obvio. Lo que está ocurriendo con la regulación, con los mercados, con la competencia, con los consumidores. ¿Qué es lo que está pasando hoy día del punto de vista de esta sociedad de la transparencia? Vivimos en una sociedad de la transparencia, una sociedad en donde las nuevas tecnologías nos impactan al punto que generan tensiones culturales.
Las tensiones culturales son fuentes de oportunidad para las marcas. Los ejecutivos del marketing, cuando son y aprovechan estas tensiones culturales, le dan vida a sus marcas y aprovechan, ¿no es cierto?, de dar respuestas, entre comillas, ¿no es cierto?, a estas tensiones culturales. Coca-Cola en eso ha sido rey. Coca-Cola, cada vez que existe una tensión cultural, saca un comercial hablando del optimismo, pone a estos chiquillos al pie de un monte en el Vesubio, en Italia, porque efectivamente el mundo estaba muy deprimido por la guerra, etc. Es una tensión cultural que aprovecha para darle significado a la marca. Es la disposición a aprender, a fracasar, a liderar a partir de los cambios. ¿Qué es lo que le pasa a una empresa como Patagonia? Siguiendo el ejemplo, hoy día nosotros vemos a las compañías, todas las compañías yo diría, que estamos enfrentando, sin excepción, una realidad muy diferente, en donde si el objetivo originalmente era el mundo compensatorio, yo existo, yo estoy ahí, y por lo tanto contamino, y dado eso, entonces reparo. Esa es una posición de yo soy culpable y por lo tanto soy víctima y tengo que arreglármelas para que las comunidades en torno, ¿no es cierto?, a la organización de la empresa y el quehacer de la empresa no se me vayan en contra. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Hoy día vemos a las compañías yendo en un lugar completamente distinto, las vemos yendo a un paradigma generativo, en donde yo estoy en una compañía, no soy aislado y hago crecer a ese entorno. Entonces, desde la culpabilidad me voy a la responsabilidad y por lo tanto, en lugar de la adaptación, me voy al protagonismo. ¿Qué es lo que hace Patagonia? Mira lo que hace. Patagonia llama a sus consumidores a no compre esta chaqueta. O sea, a la luz del tiempo y en línea, ¿no es cierto?, con su identidad, lo que dice, mire, si usted se compró un Polar hace 3 años, este nuevo que yo saqué es mejor, tiene mejor diseño, etcétera, pero no se lo compre todavía, porque lo que yo estoy buscando es consumo con calidad, no mucho consumo, sino que valor del consumo y no volumen del consumo. Entonces, en el tiempo tenemos estas tendencias, estas leyes, las percepciones, lo que está ocurriendo alrededor de una compañía, cómo le afecta o lo limita a un ejecutivo para tomar decisiones. ¿Qué pasa con las realidades del ser? Aquí está todo lo que ocurre en la empresa. Esas son las reglas operativas clave, la estructura organizacional, las capacidades, sus recursos, sus fortalezas, sus debilidades, etc. El modelo de negocio, cuál es el segmento al cual llega, cuál es la propuesta de valor. Si uno tiene que ejecutar un cambio en una compañía, tiene que ejecutarlo en la realidad del ser. Nada va a ocurrir porque tengo una identidad preciosa, ni nada va a ocurrir por lo que está pasando en el tiempo. Los cambios ocurren porque afecto lo que estoy haciendo de verdad para hacer compañía. ¿Qué pasa con Patagonia? Patagonia es mucho más que programas de responsabilidad social empresarial. Honestamente creo que no los tiene. Lo que sí tiene es que inserto en su modelo de negocio hay un compromiso fundamental con su cadena de valor, con la comunidad y un compromiso con el planeta, reciclando, descubriendo nuevos materiales, pagando adecuadamente a sus proveedores, entendiendo que si yo no protejo a mis proveedores, me quedo sin negocio. Por lo tanto, está inserto esta mirada dentro del quehacer de la compañía, en su realidad del ser, en su modelo de negocio, esto está totalmente integrado. Entonces, si uno observa este entorno orgánico, ¿no es cierto?, en donde tenemos las realidades del alma, del tiempo, el ser, es fantástico porque me puedo dar cuenta cómo eso me puede ayudar o me puede empeorar una decisión. Ahora bien, aquí viene el tema crítico. El tema crítico es que todas las compañías más o menos tienen claro esto. Esta es mi percepción, mi opinión, lo que no necesariamente tienen claro es cómo estas cosas son congruentes. ¿Dónde está la congruencia? Entre el alma y el ser hay una cosa que se llama el por qué existimos, que nosotros conocemos como ideal personal y que las compañías lo podemos calificar de misión. ¿Por qué existimos? Por ejemplo, cuando una compañía decide, imagínense ustedes, decide incluir dentro de sus principios el valor del respeto y resulta que hay un proveedor que no cumplió la meta y yo le tengo una boleta de garantía,
le ejecuto la boleta de garantía y el proveedor quebró. Y lo he visto con mis propios ojos, personalmente. ¿Dónde está la congruencia? ¿Qué le hace eso? ¿Cómo lo afecta a un ejecutivo a tomar decisiones? La congruencia entre el alma y el tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Yo fui mucho tiempo consejero del Canal 13 y en su momento también tuve que asumir la presidencia de Canal 13. Fue un tiempo fantástico, entretenido, lo pasé genial, pero aquí había una incongruencia clave. ¿Cuál era la incongruencia? Es que todos, esa era la época cuando el canal era mayoritariamente de propiedad de la Universidad Católica, todos teníamos una identidad, hacer una televisión, el descueve de calidad a lo BBC. ¿Por qué no hacen la misma calidad de televisión? Porque resulta que estábamos luchando contra el tiempo. ¿Y cuál era el tiempo? El tiempo es que en este país la televisión de pago es la que genera las lucas, no la televisión abierta. Tú puedes hacer televisión de calidad como la BBC, porque en Inglaterra tú pagáis por antena que tenías en tu casa. Si tú tienes 3 antenas, entonces pagas por esas 3 antenas. Aquí la televisión abierta es un mercado chiquitito, de 200, 250 millones de dólares, no más. Entonces es imposible hacer esa congruencia. Imagínate lo que le pasa a un ejecutivo que tú le dices que tiene que ganar las lucas y que por otro lado le estáis pidiendo contenido de calidad en donde los recursos no están, en donde ¿cómo hago para subir el rating cuando yo sé cómo están compitiendo el resto? Congruencia. ¿Qué pasa con esta congruencia? Con la congruencia entre el ser y el tiempo. Eso es lo que nosotros conocemos como el cómo hacemos las cosas. En la empresa, eso se manifiesta con propósitos. En una empresa, eso se manifiesta con una cosa que nosotros conocemos como estrategia. Las compañías pueden ser súper eficientes, pueden tener reglas operativas increíbles y carecer de estrategia. No por ser eficiente tú vas a tener estratégica. De verdad, las compañías están convencidas que porque tienen KPIs y control de gestión y etcétera, etcétera, terminan, ¿no es cierto?, desarrollando una estrategia competitiva que los diferencie. Eso no necesariamente es así. Y al centro de todo esto es lo que nosotros conocemos como el qué hacemos. En otras palabras, eso también podría entenderse, o es la base, no necesariamente todo, pero es la base de una cosa que conocemos como cultura. Peter Drucker, acuérdense, gran Peter Drucker, que en paz descanse, decía, la cultura en una empresa se come a la hora del desayuno a la estrategia. Esta es la típica historia, ¿no es cierto?, de una compañía cuyo directorio tiene súper claro qué es lo que tiene que hacer, súper claro cuál es su estrategia, y esta cosa no funciona al interior de la organización. Los comportamientos individuales y colectivos son distintos. Algo ocurre, yo estoy convencido que estoy haciendo las cosas bien y por otro lado tenéis ejecutivos que están desarrollando prácticas que son incorrectas. Y no pasaba nada con ese director, no entendía, estaba desconectado. Cultura. A nosotros nos pasaba mucho en el canal. Que tú te encuentras con una cultura completamente distinta y que es incongruente. ¿Qué le pasa a un ejecutivo con eso? Esas incongruencias son las que efectivamente, esto es lo mismo que yo les he comentado un poquito más completo, son las que efectivamente hacen que el trabajo de tomar decisiones complejas sea muy difícil, aún más difícil. Entonces, cuando yo tengo esta congruencia, me facilita las decisiones y es genial. Sin embargo, siempre hay espacio para las dudas, siempre hay sombras, siempre hay incertidumbre. No sé lo que me va a funcionar. No sé si esta cosa va a funcionar, va a salir bien, no sé. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me la juego por este camino? Esta es una foto que yo tomé de algún sitio en este tiempo de análisis y reflexión sobre el tema y que está en alguno de los 4.584 sitios de Schoenstatt que hay en el mundo relacionado con la fe práctica en la Divina Providencia. Pero me pareció que era una foto genial, porque es un kayakista, ¿no es cierto?, que está a merced de la corriente y que si no le pone el remo, se lo lleva a la corriente o bien es capaz de dirigir tan bien la corriente que llega a su destino de manera exitosa. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que en realidad uno dice, ¿por qué Dios no me entrega? Si yo soy un instrumento, ¿por qué no me da la mejor solución? ¿Por qué no funciona así?
Dios no quiere darte la solución por escrito, si no habríamos nacido todos santos. ¿Por qué no nacimos todos santos? No quiere eso, lo que está buscando es otra cosa, lo que está buscando es no una fe desde la perspectiva de estará de Dios o que Dios proveerá, ¿no es cierto? O no hay mal que por bien no venga. Genial, todo eso es bueno, porque nos consuela, nos da energía, ¿ya? Pero en realidad esa es también la base de un abandono medio quietista, medio pasivista, ¿ah? Mucho de la resignación. Y nosotros, por definición, no tenemos que ser resignados. Un ejecutivo que toma decisiones no es una persona resignada, es una persona que, según el método, observa, reflexiona y aplica. Y esto que está acá se ha mencionado muchísimo en el pensamiento de emprendimiento. Yo he hecho clases de emprendimiento hace unos 15 años a esta altura, y en el fondo lo que uno observa es una mirada muy simple. Los ejecutivos exitosos, los fundadores exitosos, lo que hacen es partir gradualmente. Establecen una dirección, implementan, evalúan. Establecen una dirección, implementan, evalúan. Pensar que la decisión que yo tomé va a ser la decisión y el camino que yo tengo que utilizar durante los próximos 5 años es malo, es inadecuado, porque las cosas cambian, los contextos cambian, yo voy probando, yo voy de a poco viendo cómo va funcionando, pero el requisito fundamental que tengo es que se necesita mi participación, se necesita el que yo me la juegue en algún momento, esto, que atraviese el portal, la ley de la puerta abierta, se necesita eso. Desafortunadamente tenemos miedo de equivocarnos, se ha hablado que el miedo al final está relacionado con el miedo a perder lo que ya tenemos. Pero ese miedo a equivocarnos no nos deja hacer, no nos deja crecer. Y muchas veces tomamos la opción más segura o evitamos decidir. O sea, ¿te cachai cuando tenéis una decisión y pedís análisis, compadre, ¿qué más análisis? Es imposible que sepas lo que te va a funcionar de verdad. Tenés que tomar tu mejor opción basado en lo que tienes. Probablemente es imposible que sepas lo que va a ocurrir mañana. No hay plan de negocio que te adivine el futuro. Ningún plan de negocio es capaz de adivinarte el futuro. Yo no lo he visto. Todos los planes de negocio, y me leo hartos en el año, te cuentan una chiva fantástica, súper bien sustentada. Uno no toma una decisión de un negocio por el plan de negocio, uno toma una decisión de negocio por la persona que está detrás. Entonces, como evitamos decidir, aquí hay dos consecuencias. Una, no decidimos con autenticidad y por lo tanto nos dejamos influir por lo que otros consideran mejor. Esta es la base del colectivismo. Y dos, estamos condenados a una racionalidad extrema. Nada personal, son solo negocios. Claro, porque si tú empiezas a tomar decisiones en tu vida en base a cosas racionales, cuánto me construye, cómo no me construye, entonces 1 centímetro más, un poco más alto, un poco más lejos, un poco más de plata, un poco menos de plata. Entonces tomas decisiones así. Esta frase la puede decir cualquier persona, la puede decir el presidente de un grupo económico, la puede decir el presidente de un país o el capo de la mafia a nivel mundial. De hecho, esta es la frase de El Padrino: nada personal, son solo negocios. Y esa frase le ha hecho mucho daño a el mundo de hacer empresas, desafortunadamente. Entonces, yo tengo que entender que la resultante creadora, que es la manera, ¿no es cierto?, a través de la cual yo voy probando estas hipótesis, hace sentido. Y fíjense, aquí hay 2 científicos maravillosos. Este es el principio del serendipity científico. Partí descubriendo, pensé que iba a descubrir una cosa y descubrí otra. A veces se encuentra lo que no se está buscando. O Pasteur, la suerte favorece a las mentes dispuestas. ¿Cómo sabe el Papa lo que le va a funcionar? Mira el título de Vanity Fair del Papa. Francesco Papa Coraggio. No sé si se pronuncia así, pero está hablando de valentía, jugado. Bueno, es el Papa, ¿no es cierto? A lo mejor tiene una línea directa con Dios y no sabemos eso, ¿eh? Queremos creerlo. Precisamente por eso nosotros sí tenemos, yo creo, gente que tiene fe, una pequeña herramienta. Y es que yo pongo mi confianza en ti. O sea, si yo me siento instrumento, he tomado todos los elementos en consideración y bueno, yo sé que tú quieres que articulemos nuestras propias razones. Yo me la juego por esto porque este es el que yo soy. No tengo toda la información, pero me puse detrás de esta opción porque simplemente yo soy Jorge, yo soy Enrique, yo soy la Alejandra. Yo me la juego por esta opción. Y así es la única forma
en que nos convertimos en autores de nuestra propia vida. De lo contrario, dejamos que el resto nos invente las razones. Dios necesita de los errores. Esto es lo que yo les comentaba. O sea, el hombre masa termina siguiendo a otros. Perdonen que ponga esta foto, pero no, esta es la esencia, digamos, del pensamiento. Hay algo que enojaba mucho al padre, que lo sacaba de sus casillas. Es el colectivismo. Todo lo que disminuye mi capacidad de amar, pensar y decidir. O sea, lo que opina el resto. ¿Qué es lo que opino yo? Si a mí lo que me interesa es lo que tú opines. Hay un libro maravilloso que se llama Mindset, que también se los recomiendo, de la Carol Dweck, que habla sobre una nueva psicología del éxito. Y lo que ella dice es que fracasar es una oportunidad de evolucionar. Ella define dos mentalidades. No voy a leer este cuadro, no se asusten, es rápido. Dice, hay una mentalidad fija, que es una inteligencia estática, y una mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija tiene una tendencia a querer verse inteligente y por lo mismo evita los desafíos, renuncia fácilmente, etcétera, etcétera. Messi. ¿Y cuál es el resultado? Pueden llegar al límite antes y lograr menos cosas que el resto. Confirma una mirada determinista de la vida. Y sin embargo, la mentalidad de crecimiento no, tiene una tendencia a aprender y por ello a abrazar desafíos, a persistir. Y esto es lo que le confiere un sentido de mayor libertad y control en sus vidas. Díganme si esto no es orgánico. Las decisiones complejas son deseos de Dios, son oportunidades, no son maldiciones, son oportunidades para aprender. En una decisión compleja, inmediatamente tengo que levantar la mano y decir, aquí me está hablando y me está tocando con el dedo Dios, porque algo quiere de mí, algo quiere que yo aprenda con esto. Esa es la luz que se tiene que encender en mí. Este caballero, este otro libro interesantísimo, Warren Bennis, de haber escrito 30 libros sobre liderazgo y más quizás, On Becoming a Leader. Mira lo que dice, que en paz descanse. Los líderes aprenden liderando y aprenden mejor cuando enfrentan obstáculos. Así como el clima le da forma a una montaña, los problemas le dan forma al líder. Transformarse en líder es sinónimo de transformarse en uno mismo. No podía dejar de contarlo. Es que ayer llegó mi libro, que estuve trabajando 6 años, aquí está, estoy muy orgulloso, de emprendimiento. El libro, después ustedes lo pueden ver, no lo voy a escribir ni tampoco un lanzamiento, no es mi intención. Pero sí les puedo decir que nace a partir de una idea muy simple, y es que el emprendimiento nace de adentro hacia afuera. Nadie puede tomar una decisión de riesgo por mí, yo la tomo solo. Nadie puede tomar una decisión de emprender porque se leyó un buen plan de negocio y vio que había una oportunidad en minería, es una casa de pescado. Yo asumo mis propias decisiones y eso es lo que yo llamé fuerza emprendedora, que es una energía que te permite asumir riesgos. Después lo pueden leer, les dejo así el titular para que lo compren. Entonces cuando al Papa, ¿no es cierto?, lo vemos tomando estas decisiones difíciles, lo que en realidad vemos es él jugado detrás de una decisión y yo me imagino lo solo que se debe sentir. A propósito del cristianismo de diáspora, que estaba leyendo algunos documentos sobre el cristianismo de diáspora, el padre Quintenich comentaba eso. Hoy día vivimos en una época en donde ya no es obvio ser cristiano. Es una época que pone el acento en la opción personal, en la decisión personal lúcida, en una vigorosa voluntad de realización y conquista. Por lo tanto, cuando yo tengo que tomar una decisión difícil, lo primero que tengo que hacer, ¿dónde están mis razones personales? ¿Qué decisión va a tomar un ejecutivo que no tiene convicciones? ¿Qué decisión va a tomar un ejecutivo que no tiene ideal, no tiene misión, no sabe para dónde va? ¿Cómo va a poder articular una decisión en una empresa que tiene básicamente incongruencia? Ese es el tema donde tenemos que hincarle el diente. ¿Dónde están mis convicciones, mis ideales, mis valores, mis principios? Muchas gracias.